¿vale? Create React app, el 29, que le voy a llamar Stock Market. Bueno, está en ello, como siempre. Pero bueno, bien. CD 29, Stock Market, code puto. Vale, solo por repasar qué es lo que hace cada cosa. ¿Vale? Solo... Hemos quitado todo lo que no hace falta, pero todo lo que no hace falta es porque el resto hace falta. ¿Vale? Lo que hacemos es, recordemos que aquí teníamos el index HTML y donde tenemos nuestro div id root. Aquí es donde se va a clavar la aplicación React. ¿Vale? Aquí es donde se va a clavar. ¿Cómo clavamos esta aplicación React? Lo hacemos, mira, lo voy a borrar todo. ¿Vale? Con 2 cojones. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a meter toda la aplicación React? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace una aplicación React? ¿Vale? Primero tenemos nuestro app.js, que va a ser un componente, ¿vale? O JSX, da igual. Le podemos llamar JSX y funcionará, ¿vale? Si os gusta más la notación de JSX, la que no funcionará será index.js, ¿vale? Entonces, esto es un componente que es import. Pregunta, ¿el JSX no era para componentes funcionales? No, le puedes llamar como quieras. Al final es una convención de nombres. Vale, o sea que si creo una clase, también le puedo poner JSX. Sí, da igual. O sea, como si le... A ver, le podrías poner Pepito Gaviota, ¿vale? Punto PP. Lo que pasa es que luego el Webpack no te los iba a reconocer. Le tendrías que... Pero le puedes decir al Webpack que te reconozca las extensiones punto Armando. ¿Vale? Vale, No vale. pasa nada, pero... Esto del Webpack lo tengo dentro de sistemas. Parece más de sistemas que de programación propiamente dicho. Sí. Bueno, Vale. Import React from React. Perdona, ¿eh? Que aquí. Vale, ¿qué es lo que hace esto? Realmente. Nosotros necesitamos importar React para usar JSX. ajá. ¿Vale? Si tenemos cualquier componente JSX, es una aplicación de React. ¿Vale? O si extendemos de punto component, es una clase, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, es necesario. Yo puedo tener aquí mi const app, ¿vale? Que sea una función de flecha, ¿vale? Que me vuelve eh, perdón, const app igual a una función de flecha que me hace un return, ¿vale? Esto es un componente funcional, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un componente funcional? Sencillamente en el return pone lo que voy a renderizar, ¿vale? Y voy a renderizar un div. Aquí le voy a poner, espera, class name, por ejemplo. App, ¿vale? Y dentro le puedo poner app, ¿vale? Entonces, esto es un componente, ¿vale? Aquí lo único, nosotros podemos usar los shortcuts para no olvidarnos de nada. Aquí nos está advirtiendo que esto está en gris y dice, ¿qué pasa con esto? ¿Vale? Que nunca lo leemos, es verdad, ¿vale? Se nos ha olvidado el export default. Export default. Este lo estoy construyendo yo a mano, ¿vale? Normalmente tenéis todas las ayudas, ¿vale? Export default app, ¿vale? Como ya lo exportamos, pues dice, pues no se usa dentro de la clase, pero ya se usará en algún sitio. Como está exportado, pues ya se apañarán, ¿vale? Entonces, esto es un componente, es el componente básico
¿vale? Que podría ser app, podría ser una clase también. Podéis construir app como os dé la gana, incluso llamándolo perico, me da igual. ¿Vale? Al final, SPR función, app, entre paréntesis, luego comillas, return, paréntesis, tal, ¿no? ¿perdona? Pudiese ser entonces que si función, Sí, app, normalmente al final es una función, ¿vale? Aquí es una función. Entonces yo puedo poner la función con function app, ¿vale? Así la puedo poner, es lo ¿vale? mismo. Sí, Es lo, es una función de JavaScript. Entonces, si recordamos JavaScript, tenemos varias formas de construir una función. Esto es lo mismo, es otra función. Esto también sería otra función, ¿vale? Const app es igual y en vez de función de flecha, pues una función normal. Función, función, ¿vale? Cualquiera de las tres formas es válida, es una función de JavaScript, ¿vale? Entonces, la que más rabia os dé, ¿vale? No hay... Yo normalmente soy muy de función de flecha porque, pues bueno, manías al final que coge uno, ¿vale? Pero cualquiera de las funciones valdría. Vale, entonces, esto es un componente funcional. Si nosotros, por ejemplo, lo creamos con el básico, ¿vale? RA, ¿ves? Aquí tenemos varias formas de RFC, me crea, creo que un componente funcional, ¿vale? Con function, ¿vale? Y si empiezo por RA, me crea un arrow component, ¿vale? Y si lo pongo con L, me pone el export al revés. El export al revés, el export al final, ¿vale? Lo del export al final es una manía, ¿vale? Hay quien tiene la manía de directamente poner aquí export default, ¿vale? Default. Lo que pasa es que si ponemos export default le sobra el app, el const, ¿vale? Es una cuestión de imports y exports del, ¿vale? Hay quien lo pone así, ¿vale? Yo tengo una manía de ponerlo siempre todo al final. Entonces uso el RAFCE y aquí le pongo app, por ejemplo. Pero es sencillamente porque me voy al final del fichero, digo a ver qué se está exportando en este fichero, ¿vale? Entonces no tengo que ir buscando export defaults por ahí, ¿vale? Básicamente. Entonces, esta aplicación, si nosotros le damos, pues no le vamos a dar porque no hace nada todavía. Si nosotros le diésemos, todavía no la... ¿Cuándo se pone una función o una const? Da igual, son distintos. En el fondo, toda función, ¿vale? O sea, función app, ¿vale? Sí, es lo mismo, pero función app es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí vemos que no tiene una const, nosotros podríamos hacer una const. Sí, sí, me oye. Podríamos hacer una const, ¿vale? En el fondo, función app, ¿vale? Si nosotros fuésemos a mirar qué vale app, app es una variable, ¿vale? Es una variable, es lo mismo, es que es lo mismo. Tendríamos en nuestro DOM o tendríamos en nuestro JavaScript tendríamos una variable que se llama app, ¿vale? Que es una función. Son formas de escribir exactamente lo mismo, ¿vale? Nosotros podríamos poner cons igual que le podríamos poner let, ¿vale? O bar, ¿vale? Si lo dejamos sin bar, igual nos da un error. No nos da un error porque no es modo estricto, ¿vale? Si tuviésemos el modo estricto de JavaScript nos daría un error porque nos diría, tienes que decir si es var, let o const. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la manía, y es una manía que recomiendo encarecidamente, de poner const siempre que se pueda, ¿vale? Si nos fijamos, en todo el tiempo que llevamos con React, creo que no he usado let nunca, ¿vale? Nunca he tenido que cambiar el valor de una variable, ¿vale? Vale. Bueno, es posible que haya hecho algún for i igual a 1 to 3, ¿vale? Que lo podría hacer de forma funcional, ¿eh? Eso, algún día sí. Hay una forma, con array de 3, no sé cuánto, si lo haces un map, te ahorras la variable, pero bueno, eso ya es para frikis, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un index.js. ¿Por qué tenemos un index.js? ¿Vale? Porque el HTML ah, no, esto es el Webpack quien lo hace. Este no tiene el... A ver, control F, index. No, el Webpack añade... Uy. Z. Vale, el Webpack añade el index.js, ¿vale? Añade... Ejecutará... El Webpack cambia este HTML y ejecuta el index.js, ¿vale? Este sí que no lo podemos cambiar el nombre. Si le llamásemos JSX tendríamos que cambiar la configuración del Webpack, ¿vale? Porque este va a empezar por el index.js. ¿Qué es lo que hace index.js? Vale, tenemos dos imports, ¿vale? Import React from React, ¿vale? Porque necesitamos un JSX porque nos vamos a importar. No tenemos tres, ¿vale? Este más o menos está claro, ¿vale? Import React. Bueno, import from React DOM, ¿vale? React DOM. ¿Qué es lo que hace React DOM realmente? Vale, ¿qué es lo que hace realmente React DOM? Vale, y el import del app, ¿vale? Necesitaremos el import de app, ¿vale? Joder. De punto barra app, ¿vale? Vale. Entonces nos lo importamos con el nombre de app, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente hace? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar React DOM. Entonces lo que le vamos a hacer a React DOM es que renderice, que pinte, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí, dice, pinta este elemento en esta zona del DOM, ¿vale? No, al revés. Primero me pide la zona del DOM y luego el elemento. Entonces, la zona del DOM es el HTML. El DOM que ahora tengo es el HTML este. Entonces, yo lo que quiero es pintarlo aquí, en el root, ¿vale? Entonces, lo que hace React DOM realmente es coger y decir, en ese sitio del HTML, ¿vale? El document. Punto. Aquí podemos hacer getElementById by ID root, ¿vale? Esto de la JavaScript, ¿vale? getElementById by ID root. Otra opción que tenemos es document.querySelector de el identificador root. Root, no. Root, ¿vale? Como si fuese... Esto es un query selector, lo hace como si fuese HTML, como si fuese CSS, ¿vale? Que para identificar algo por el ID es este. ¿Vale? Cualquiera de las dos nos vale. ¿Vale? Voy a dejar solo una, por ejemplo, el getElementById. Entonces, en este elemento del DOM, aquí, quiero que me pintes el app, ¿vale? Entonces, es esto, coma, y con JSX app, ¿vale? Esto lo podemos autocerrar si queremos, porque no hace nada, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace React DOM Render. Si algún día veis React Native, no tendréis React DOM, tendréis otro que es el de... Es para... en vez de imprimirlo en el DOM, ahí no hay HTML, lo imprimes en una pantalla de un teléfono móvil, ¿vale? Entonces, será otro render, ¿vale? Diferente, que no será en HTML, ¿vale? Y los elementos también cambian, no escribes en HTML, sino en componentes de textos y ventanas, Windows y rollos de móvil, ¿vale? Pero en sí el React es el mismo. Vale, entonces esto es lo que hace. Entonces, cuando nosotros arrancamos, lo que hace es cargar el HTML, ¿vale? Bueno, primero lo compila todo, ¿vale? Lo que hemos visto antes del Webpack, etcétera, etcétera. Lo hace internamente en npm start, ¿vale? Y lo hace para que lo entienda un navegador. El navegador no entiende React, ¿vale? El navegador lo que hace es traducir ese React. O sea, lo que tenemos que hacer es traducir ese React
a lo que entiende el navegador, que es JavaScript plano. Vale, entonces lo que hace es carga esto, ¿vale? El Webpack me va a meter aquí el index.js, no sé dónde lo mete, pero lo meterá en alguna parte, ¿vale? Y entonces el index.js se ejecuta. Y entonces React DOM coge este elemento del DOM, que lo tiene, porque ha cargado ya el HTML, y luego le mete el app, ¿vale? Y ya se dedica a traducir React por aquí todas las cosas, ¿vale? Alfonso, ¿y el React.strict model no es entonces necesario? ¿Perdona? El React.strict model, las etiquetas... No, no es absolutamente necesario. Tú puedes tener aquí react.strict. Esta etiqueta es muy nueva, ¿vale? Esta strict mode, ¿vale? No es necesario. Ok. ¿Qué es lo que hace esta etiqueta? ¿Vale? Mira, vamos a ver app. Espera. App. Vale, el strict mode es para tener modo estricto de JavaScript. El modo estricto de JavaScript tiene unas reglas para que te equivoques menos, ¿vale? Entonces tampoco está mal ponerlo, pero bueno, llevo toda mi vida trabajando sin el strict mode y tampoco me he ido mucho de la cabeza. Por ejemplo, si yo ahora vamos a arrancarlo, ¿vale? Vamos a arrancarlo en npm start, ¿vale? Que lo que hace primero es generar todos los JavaScript, ¿vale? Pero esos no los verás aquí, no los verás en esta parte, porque realmente se los genera internamente. Pero si nos vamos aquí, si nos vamos ahora cuando arranque el señor, ¿vale? Si nos vamos al F12, ¿vale? Aquí en static.js sí que vemos los chunks, ¿vale? Sí que los ha creado, ¿vale? Ahora veo a ver qué pasa aquí, ¿vale? Ahora dame un segundo. Pero sí que ha creado los chunks. Aunque no hayamos hecho el build, internamente el navegador necesita estos chunks, digamos, ¿vale? Digamos, estos chunks. Chunks es un trozo, ¿vale? Es un trozo de un JavaScript, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de JavaScripts que están importados, ¿vale? Que esto es lo que entiende el navegador, este churro. Esta es la clase traducida. Vale, target containers y no tan DOM element. Es que igual lo he puesto al revés, ¿es posible? Al final el document.name. Es que sí, lo he puesto al revés. Control X. Primero va esto y luego el document get element, ¿no? Sí. Vale. Ahora sí. ¿Vale? Pero veis que estos chunks sí que lo genera. O sea, el JavaScript sí que lo genera. Todo el JavaScript ese que hemos visto, el Webpack y todo eso, sí que lo genera, ¿vale? Te hace la traducción, ¿vale? Otra cosa es que tengas que entender esto, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, es un infierno, ¿vale? Por eso se programa en React y no en eso. ¿Vale? por eso existe. Vale. Entonces, todo esto, pues el día que queráis ver muy avanzados y tal, pues... Mira, esto está hecho en una función. Esto es una función, ¿vale? Que al final se autoejecuta. ¿Vale? Que al final se cierra la función y la autoejecuta. ¿Vale? Esto es lo que decían de una función autoejecutable. ¿Vale? Son formas de poner las cosas. Las puedes poner una detrás de otra en una función autoejecutable, pero bueno, que no importa. En el fondo es algo muy avanzado. Vale, bien. Entonces, yo ya tengo la app y ese ha sido el camino que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿vale? React Strict Mode, ¿vale? Si queréis verlo un poquito, si yo le quito aquí el const, antes no me fallaba, pero ahora en Strict Mode me dice que app is not defined, ¿vale? Básicamente el string mode, por ejemplo, una de las reglas que tiene el modo estricto es que cualquier variable o función le tengo que decir var, const, let, lo que sea, pero no la puedo dejar vacía, ¿vale? En JavaScript las variables pueden estar vacías, ¿vale? Pero con el modo estricto no, ¿vale? Eso es lo que hace el string mode, ¿vale? Pues evitarme ese tipo de errores que pueden ocasionar problemas.
¿vale? Aunque en la práctica si lo creas con RAFC, pues al final te lo va a poner bien. Vale, cierro. ¿Vale? Una cosa que podéis hacer, si queréis, es lo que ha dicho Paco, ¿vale? Que es generaros, por ejemplo, aquí, yo qué sé, os generáis donde os dé la gana en pruebas, os creáis algo que se llame pruebas, un directorio, perdona, que se llame pruebas, ¿vale? Y dentro os podéis poner, por ejemplo, el HTML del documento hasta que lo veáis bien, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ticker.html. ¿Vale? Si queréis, por ejemplo, usar el HTML, ¿vale? Sin poner todo el HTML, no es necesario. ¿Vale? Entonces le ponéis un div, ¿vale? Class name, lo que sea, class, ¿vale? Hasta que lo veáis todo bien. ¿Vale? Eso lo podéis hacer. Para verlo, esto era Open with Live Server, ¿os acordáis? ¿Vale? Entonces te abre la página. No hace nada porque no he hecho nada. Espera. Ticker. ¿Vale? Se lo tengo que actualizar en Live Server. ¿Vale? Entonces, si queréis podéis hacer la táctica de Paco, que es yo voy haciendo, olvidad del hit, del body, esas cosas. Eso ya lo pondrá él solo. Si queréis podéis probar a ver de hacer el ticker en este modelo, ¿vale? Ticker y aquí le ponéis un H1 de lo que sea, ¿vale? No sé. Vale, la estructura. No pongáis mucho HTML porque si no lo vais a liar un poco. Pero la estructura podía ser, ¿vale? El nombre del ticket, lo que sea. Vale, vale. Yo he metido un H1 y dos P's. Uno para el código, otro para... Por ejemplo, luego puedes sobreescribir puedes ponerle el H1, por ejemplo, un P, exacto. Puedes poner lo que quieras. Entonces, cuando tienes esa estructura, pues directamente la puedes copiar en el app, ¿vale? Cuando ya ves que lo tienes, aquí dentro del return, ¿vale? Dentro del return quitas todo esto y lo pones todo esto, ¿vale? Entonces te debería aparecer en React pues lo mismo que he puesto aquí, ¿vale? El asunto del tamaño es porque voy ampliando, ¿vale? Sí que class, si le habéis puesto una clase, os lo tendréis que cambiar por class name, eso recordemos, y puede que si me ponéis una imagen, pues tengáis que cerrar el tag de las imágenes, etcétera, etcétera. Pero en principio os va a funcionar, ¿vale? Es una estrategia. Y ahora yo me quedo... Vale, o sea, yo puedo hacer, Dime, dime. yo puedo hacer la estructura del ticket como modo prueba en el HTML y luego lo paso directamente a la app.js. Por ejemplo, es una estrategia que es la... Funcionalidad. Claro. A partir de aquí, yo lo primero que quiero es que se vea, ¿vale? Y yo me quedo aquí, ¿vale? Ahora me pasaré un momentín al otro por si tienen algunas dudas, pero a los otros les voy a dar menos pistas. Los otros que se hostien, ¿vale? ¿Vale? Pero, no, el de se deja faena hasta... Aquí voy a estar un poco más encima, ¿vale? Para ir poniendo nuevo reto, ¿vale? Entonces, es construir esto y yo me quedo por aquí en modo reactivo, o sea, y podéis charlar lo que quieras. Yo voy a ir pasando, ¿vale? Si me necesitáis, pues si queréis me cogéis y me secuestráis. Vale. ¿Vale? Y ya está, yo voy pasando uno a otro. Cuando lo tengáis, me decís, según lo vayáis teniendo, ¿vale? Me decís algo, le echamos un vistazo y tal, ¿vale? Y vamos a intentar que... aquí sí que sería interesante ir todos un poco a la una, San Bruna, ¿vale? Porque vamos pasito a pasito. Vale. ¿Cómo hay, Jedis? Jedizando. Igual, yo primero estoy arreglando. Arreglando la aplicación. Sí, es que resulta que lo estaba metiendo en el Firebase
Y tengo que cambiar muchas cosas aún. Bien, Sobre pero... todo lo del Axio. Ah, sí, bueno, eso como veas. Creo que Paco lo va a hacer en Axios, a mí no me importa, en el fondo. Ya, pero es que ya, Este es el reto actual. Sí, lo tenías a mitad en Firebase o lo que fuese. claro. Si necesitas Entonces, ¿cómo ayuda, me si lo ahora? dices, ¿eh? Sí, ya, ahora no me va a funcionar, si no lo solucionas. Sí, Así que tengo que cambiar la primera. A ver, vale. acciones. Esto que, por ejemplo, estamos haciendo ahora, que es que todos los cambios se reflejan inmediatamente, esto es lo bueno del React. Claro, esto con plantillas no lo podías hacer. ¿Vale? Pues esto mola. ¿Vale? Esto son las cosas chulas de React y luego haremos un par de jueguecitos más, ¿vale? Y jugaremos con los ingresos y gastos, que pongamos que me he equivocado, pasarlo de una columna a la otra y demás. ¿Cómo haréis lo de las columnas? ¿Alguna idea? ¿A qué te refieres? ¿Qué aparece en cada columna? Eso es muy sencillo, ¿eh? ¿Alguna idea? Lo de ingresos y gastos, Ajá. pues ¿Cómo quieres que aparezcan? ¿Te refieres? ¿Cómo haréis el map? el map para que para que Más filtrado, por ejemplo. Bueno, si queréis que sume, lo podéis hacer con un reducer, ¿vale? ¿Os acordáis de que habían tres elementos funcionales muy clásicos? Bueno, uno era el map, otro era el for each y otro es el reduce. El reduce es un poquito extraño, pero si lo buscáis lo podéis hacer con un reduce que os hace una suma, ¿vale? Lo que pasa es que lo tendréis que filtrar. A la parte izquierda pondréis todos filter aquellos que son ingresos y a la parte derecha filter todos aquellos que sean gastos, ¿vale? Que con eso lo tienes, ¿vale? Entonces, y el review, ¿no? Eso no sé. ¿el qué? El review ese, si no, no lo usamos, lo miraré. No, no, pero es una oportunidad para usarlo. Es la parte funcional. Otra opción es recorrer todo el vector for each y sumando, ¿vale? Pero system reduce, eso ya es, sí que es cierto que es raro verlo, ¿vale? Porque es un, es un pelín, eh, ¿cómo diría yo? Es un pelín friki, ¿vale? Pero en el fondo el reduce tenía todo lo que hemos sumado hasta ahora y luego qué hacer con el siguiente número, ¿vale? Pero se puede usar, ¿vale? Bueno, usadlo, ¿vale? Ya que sois Jedis, echadle un vistazo. Usar la fuerza. Usad la fuerza, ¿vale? Eso sí que te digo que la mayoría de gente que conozco de programadores no lo usarían, ¿vale? Pero vale la pena porque es muy funcional y igual dentro de unos años pues estas cosas se valoran en el código. La fecha podéis usar, por supuesto, un componente básico si estamos usando Semantic, pues el Semantic Calendar o algo así, seguro que hay alguno. Creo que no es estándar, ¿eh? No está dentro de la librería. No creas que hay estándar, no. Estoy mirando y hay cosas. Sí, hay un React Calendar, creo. React Calendar NPM. Creo que Un calendar React. Y es una librería. Joder. Semantic, Semantic, React Semantic with Datemikers. Otra librería. Madre mía. Semantic with Calendar. Semantic UI Calendar NPM. Semantic UI Calendar, este creo que lo he usado, ¿eh? Calendar. Este lo he usado. Pero sin. Hay uno que se llama Semantic UI Calendar React. Sí. Este lo he usado. Vale, los de... Hay que leerse bien las especificaciones, porque los calendarios suelen ser muy puñeteros, ¿vale? Porque la mayoría de gente que ha hecho calendarios los ha hecho que puedes ponerlo todo,
¿vale? Dónde quiero el icono, si quiero que sea el año del año chino, año nuevo chino, si quiero que aparezca, por supuesto, hay que meter los locales, ¿vale? Tiene bastante truco lo de los calendarios, ¿eh? Eso cuesta bastante, ¿vale? Porque hay que leerse la librería exacta. Y el problema es que hay que leer, normalmente tienes un ejemplo del on-change y del handle change, ¿vale? Lo digo porque a veces eh, no guardan las cosas en el sitio que parece que tuviesen que guardarla. Este creo que sí, pero algunos no. ¿Vale? Hay que leerse. Normalmente en todos los componentes de React, todos los componentes que son inputs, te ponen el ejemplo de cómo hacer, por supuesto, un calendario, o sea, un input controlado, ¿vale? Cómo hacer el handle change para pasárselo al estado, ¿vale? Debe tener todos. Y luego tienes los locales. Los locales son de Moment, ¿vale? Moment es una librería de fechas, ¿vale? Y tienen los locales que viene a ser, pues que me ponga agosto en vez de August, ¿vale? Entonces, todo tiene... Te tiras un ratito normalmente. Las primeras veces que metes un calendario nuevo, te tiras un ratito. La librería esa de Moment, yo la he visto para jQuery en Bootstrap. No, la librería de momento es JavaScript plano. Pues la he visto para algo de jQuery en Claro, jQuery va sobre JavaScript, por lo tanto la librería de moment es para manejo de fechas. Sí, lo he visto algo de Bootstrap. Viendo cosas de Bootstrap, lo he visto que Son, calendarios tenían que copiar el código. si tiene, antiguamente se usaba más que ahora, porque las últimas versiones de JavaScript empiezan a manejar las fechas un poquito mejor. Pero por ejemplo tiene muchas utilidades de convertir la fecha. Si por ejemplo, es que me han pasado la fecha con guiones, ¿vale? Pues tiene utilidades para coger esa fecha con guiones y pasártela a un tipo date, ¿vale? Que puedas, ¿vale? Ese es muy original. Imputación, tal. Original siempre. En vez de proyecto tal, imputación. Vale, me voy a ver Águeda si puedo arrancar. No he puesto. Águeda, ¿algún problema? O si quieres me compartes pantalla y te ayudo, ¿vale? Estoy aquí para lo que haga falta. Alfonso, A los otros les he metido faena para días, ahora que pienso. No, es que estoy pensando que lo último que he dicho, bueno, aquí también una fecha. Hostia, los calendarios. Pues no te lío con los calendarios. Un calendario dan. Nosotros haremos también uno. Dime, Armando, perdona. ¿puedes prepararte un vídeo de CSS chulo? Porque yo he metido el HTML